La Real Sociedad sigue peleada con el gol y perdona a un Real Valladolid que rasca un punto, pero que tiene muchísimas cosas que mejorar si quiere pelear hasta el final por mantenerse en primera división. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro disputado en Zorrilla de la jornada número 6 de la Liga. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Real Valladolid y Real Sociedad acaban de empatar a 0 en un encuentro que cogía a los dos equipos con urgencias, una Real Sociedad que venía después de dar imágenes bastante pobres y que se queda con 5 puntos, al igual que el conjunto local de Pezzolano, que venía de hacer una rueda de prensa previa muy reivindicativa, pidiendo unión tanto a la afición como también a la prensa con respecto al equipo para, pues darse cuenta de que iba a ser una temporada en la que había que sufrir muchísimo y en la que iba a costar mucho sacar resultados. Hoy ese punto que rasca el Real Valladolid es lo único positivo de un encuentro en el que para mí los de Pezzolano no han sido incómodos durante la gran mayoría del encuentro, pese a que han tenido en el tramo final alguna que otra ocasión, al igual que en el inicio de la segunda parte, para haberse podido poner por delante frente a una Real Sociedad que ha cambiado la forma de jugar en el día de hoy, que ha vuelto a ese 4-4-2 en rombo y que ha generado ocasiones suficientes como para haber marcado 1, 2 o 3 goles frente a la portería de un Real Valladolid que ha sufrido y que ha tenido en su guardameta, en Karl-Heinz, al mejor jugador sin ningún tipo de duda del conjunto blanquivioleta, en un equipo, como os digo, el conjunto local, al que le ha costado mucho ser incómodo y que ha sufrido ocasiones muy muy claras frente a la portería de su portero. Al final ha podido sobrevivir gracias a sus buenas intervenciones y, en mi opinión, principalmente a las malas definiciones de una Real Sociedad que sigue peleadísima con el gol y que hoy incluso, en mi opinión, ha vuelto a hacer una acción totalmente anticompetitiva en el área rival cuando, después de, una posible... una serie de rebotes, se han quedado Zubimendi y Oyarzabal 2 contra 1 prácticamente a la altura del área pequeña frente a Jaén, y el capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, uno de los jugadores más inteligentes que tenemos en el fútbol español, ha sido, se ha equivocado tan terriblemente que ha terminado cayendo en fuera de juego e invalidando lo que hubiese podido suponer el 0-1 para una Real Sociedad que necesitaba los 3 puntos, que ha sido superior tanto en el juego como en las ocasiones, pero que al final, sigue peleando gravísimamente con el gol y rasca un punto que yo creo que no es suficiente para los de Imanol Alguacil, con ese objetivo de ocupar lo antes posible puestos altos en la clasificación. Como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, antes de que nos metamos a analizar de lleno lo que ha ocurrido en el encuentro, pediros que me dejéis vuestra opinión, que me digáis también qué os ha parecido tanto el encuentro del Real Valladolid como el de la Real Sociedad, y lo más importante, que apoyéis el canal dejando vuestro like y también vuestra suscripción, en un encuentro en el que sobre todo veíamos como aspecto más destacado en las alineaciones, ese cambio al rombo por parte de una Real Sociedad que necesitaba buscar alternativas frente a los malos resultados que venía cosechando, y también a dos partidos bastante flojos frente a Getafe y también en su último encuentro frente al Mallorca, que habían levantado algunas alarmas en San Sebastián, y un Real Valladolid que tenía también, como comentaba su entrenador, que cambiar cosas, que modificar, que apostar por gente diferente de lo que hemos visto también en el centro de la defensa, con esa pareja de Jumaba y de Sen Oskachar, volviendo al medio centro Juric, un perfil mucho más defensivo de lo que veíamos en jornadas anteriores con el conjunto pucelano, ¿no? Con Raúl Moro, con obviamente el jugador que más viene destacando, jugando como titular en ese extremo en banda izquierda, en un partido en el que para mí la primera parte se resume en varios nombres y en la superioridad que ha tenido una Real Sociedad que con ese rombo ha podido
meter constantemente cerca de su portería a un Real Valladolid que ha tenido muy poquitas acciones de verdaderamente incomodar a la Real Sociedad con balón o sin él, no ha podido presionar arriba, no ha podido mantener la posesión, no ha tenido acciones al contraataque después de algún robo por dentro peligroso, con un Juanmi Latasa que la verdad es que, bueno, pues más allá de alguna acción que ha tenido en el tramo final, ha podido aportar bastante poco y apenas creo que no se ha impuesto prácticamente ninguna vez a los centrales de la Real Sociedad en unos primeros 45 minutos en los que para mí Takefusa Kubo, como también ha ocurrido en el general del partido, ha sido el jugador más destacado, participando prácticamente en todas las acciones de peligro de su equipo, dándole Imanol Alguacil esa posición de la media punta y mucha libertad para caer ambas bandas, para intentar recibir también por dentro y filtrar algún pase. La primera gran acción del partido la ha creado el futbolista japonés, es cierto, en una acción de ataque que podía haberse anulado por una plausible mano del jugador asiático, pero que ha terminado con una acción brillante en lo defensivo de Chen Oskachar, en un centro raso del japonés para buscar al segundo paro a Óscarsson, y el central cedido por el Valencia, bueno, pues que ha hecho una acción al límite defensiva tan buena sobre la línea, bloqueando el disparo del delantero Yuri Urdin, que incluso se ha tenido que estirar tanto que ha terminado lesionándose y teniendo que salir muy rápido, sustituido por un Torres que, bueno, que también estaba viviendo que no tiene experiencia en primera división, ¿no? Frente a una Real Sociedad, como os digo, que ha intentado circular por dentro, que es cierto que no ha encontrado ningún camino claro para generar ocasiones en algún tramo de forma consecutiva en esos primeros 45 minutos, pero que, bueno, pues en la primera parte ha tenido tres acciones muy claras, una también en el minuto 27 después de un córner a favor para el Real Valladolid. Los jugadores que estaban al rechace se van los dos con Takefusa Kubo, el japonés ve muy bien el desmarque al espacio de un Seraldo Becker, que ha estado lento en el mano a mano, que ha tardado demasiado y que al final ha terminado chocándose con una espectacular carrera defensiva con un Selina Mala y con un Haynes, el guardameta del Valladolid, que han terminado impidiendo que la Real, en su segunda ocasión clarísima del partido, se pudiese poner por delante en unos primeros 45 minutos, que han acabado además con un gran centro de John Mikel Aramburu y con el remate en el área pequeña totalmente libre de marca de Becker, estrellándose porque el remate va centrado al medio con un Haynes que ha hecho buenas intervenciones, pero que para mí prácticamente todas ellas se explican desde pobres definiciones o malas definiciones directamente de los jugadores Yuri Urdin, que en esa primera parte para mí han sido claramente superiores tanto por juego como por ocasiones a su rival, pero que no lo han podido aprovechar por estar totalmente peleados con el gol, como venimos comprobando a lo largo del inicio de liga, ¿no? Donde además de esa falta de gol que está quitándole obviamente la posibilidad a la Real Sociedad de ponerse por delante, y además todo ello que venía también o que viene sufriendo problemas atrás por algunos penaltis bastante difíciles de entender por parte de los defensores de la Real Sociedad. Unos primeros 45 minutos dominados por el conjunto de Imanol Alguacil, sin apenas sufrir acciones cerca de la portería de Remiro, y con algún tramo, es cierto, alrededor del minuto 18, 20, 24, en las que Raúl Moro ha puesto a prueba, ¿no?, el 1 contra 1, la velocidad de Aramburu, y ahí el Valladolid ha generado alguna acción de córner, alguna acción a balón parado, algún centro lateral, pero muy poquito del ataque de un Real Valladolid al que además le ha durado poquito el balón en esa primera mitad. Segunda parte, inicio positivo del conjunto local de Pecholano, reactivando a sus hombres el míster del conjunto pucelano, y con un Real Valladolid que en esos primeros 10-15 minutos de la segunda parte ha tenido sin duda su mejor tramo, robando más arriba, robando a la altura del centro del campo, pudiendo sorprender a la Real Sociedad con una contra en la que al final, bueno, pues Raúl Mora ha podido conducir, pero el que le doblaba por fuera para rematar finalmente era un Juanmi Latasa, que ya sabemos que no tiene esa velocidad, ¿no?, que no tiene esa arrancada o ese sprint como para imponerse y poder marcar diferencias. Al final terminó bloqueando su disparo el bueno de Aramburu, que ha hecho un partido muy completo tanto en ataque como en defensa, y aunque ha sufrido en algunas acciones frente a Raúl Moro, yo creo que ha sido
sido de lo más destacado de la Real Sociedad en el día de hoy. Y también a partir del minuto, o en el minuto 58 aproximadamente, una acción de saque de banda, bueno, pues cerca de la altura del centro del campo, que ha terminado en una jugada en la que Raúl Mora ha podido conducir, y en el mano a mano no ha podido definir nada bien frente a un Alex Remiro, que ha podido sacar el pie izquierdo y detener el disparo del extremo del Real Valladolid, que ha vuelto a ser prácticamente lo único destacable en el ataque del conjunto pucelano en el día de hoy. Se ha notado que llegaba cansado, muchos metros de conducción, con Aguer también, bueno, pues pisándole los talones, aunque yo creo que, bueno, pues la definición no ha sido del todo buena, pero también hay que destacar el papel de Alex Remiro perfectamente colocado, ¿no? Veía Imanol Alguacil que su equipo había sufrido, había comenzado mal, estaba siendo inferior en ese inicio de la segunda parte, con un Luka Sucic perdiendo algunos balones que han generado esas contras y esas transiciones para el Real Valladolid, y tomaba cartas en el asunto el entrenador vasco, daba entrada a Oyarzábal, daba entrada también a Ola Sagasti, el Valladolid respondía también con Iván Sánchez, y a partir de esos cambios en el minuto 61-62, la verdad es que la Real Sociedad ha vuelto a generar ocasiones muy claras, teniendo un tramo a partir de ese minuto 60-62 de 15 minutos aproximadamente, en los que ha sumado ocasión clara tras ocasión clara. La primera de ellas un centro al área de Becker para un Mikel Oyarzábal, que no ha podido ni siquiera rematar a portería. Después una acción entre Zubimendi y Kubo, en la que Heinz primero y más tarde creo que ha sido Luis Pérez o Lucas Rosa los que han evitado prácticamente bajo la línea el gol bueno, pues a placer de los futbolistas de la Real Sociedad. Un par de minutos después, un disparo al larguero de Becker dentro del área, otra vez con Kubo siendo prácticamente el jugador clave para meter el último pase, o el pase que dejaba en algo de ventaja al delantero de la Real. Y la más clara y la más, bueno, pues increíble, ¿no? Que ha ocurrido en ese minuto 74 de partido, perdón, a partir de ese minuto, yo creo que ha sido más o menos el minuto 80, en el que Mikel Oyarzábal y Zubimendi se quedan en un 2 contra 1 prácticamente a la altura del área pequeña frente a Heinz, frente al guardameta del Real Valladolid, y el capitán de la Real, Mikel Oyarzábal, uno de los jugadores más inteligentes que tenemos en el fútbol actual, un jugador al que debería sobrarle la confianza, la autoconfianza, ¿no? Después de todo lo que ha conseguido en los últimos meses y a lo largo de toda su carrera, se termina metiendo en fuera de juego antes de que Martín Zubimendi le dé el pase de la muerte para rematar a placer. Increíble lo que ha fallado en esa acción alrededor del minuto 80. Como os digo, Mikel Oyarzábal, lo que habría significado el tan trabajado y el tan buscado 0-1 para una Real Sociedad, en una acción que verdaderamente me parece terrible, por lo que se ha fallado, por cómo se ha fallado, y sobre todo por los jugadores, poniendo el foco en Mikel Oyarzábal, que ha fallado esa acción para una Real Sociedad que necesitaba mucho una victoria que finalmente no ha podido conseguir, y ante el último empujón del Real Valladolid, en una ocasión muy clara de Juanmi Latasa, no ha podido tampoco bueno, pues celebrar una victoria que hubiese sido muy importante, que hubiese hablado de la resistencia del conjunto pucelano, que lo ha logrado gracias, en principio, a las malas definiciones de su rival en el día de hoy, de una Real Sociedad que sigue peleada con el gol, pero un punto que puede, bueno, pues dejar atrás las dudas iniciales que estaba teniendo el conjunto pucelano en este arranque de liga, más allá de unos primeros resultados frente al Español y al Leganés que invitaban a creer, pero después esa goleada frente al Barça ha hecho mucho daño, y los partidos posteriores también. Al final, un 0-0 que yo creo que no deja contento al Real Valladolid por cómo se ha producido, pero que sí le sirve para seguir sumando, y a una Real Sociedad que obviamente, bueno, pues es cierto que ha mejorado porque no ha encajado en el día de hoy, y cerca de su portería ha cometido muchos menos errores de lo que venían siendo habituales, pero que sigue totalmente peleada con el gol y fallando ocasiones muy claras, ocasiones muy numerosas, y no ha podido batir al guardameta del conjunto local. Finalmente 0-0, ambos equipos se quedan con 5 puntos nada más. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido, que os haya gustado. Ahora lo importante es que vosotros me dejéis vuestra opinión en comentarios. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo.